hace falta, nos damos cuenta que alguien nos hace falta. Por eso es que cuando usted está aquí y ve que alguien no vino, usted se pregunta qué pasaría con el hermano. Y no va a estar contento hasta que sepa qué pasó. Hermanos, la Biblia dice que Dios dejó el cuerpo bien unido. Ninguno de ellos es suficiente por él mismo. Todos los miembros se necesitan. De manera, hermano, que te recomiendo, no te salgas del grupo de los cristianos. No te creas el muy valiente allá afuera, porque ya te va a encontrar el enemigo y te va a hacer pedazos. Amén. De manera, hermano, que no te creas de tus disque amigos allá afuera y que vas a hacer un gran fiestón con ellos y a los hermanos de la iglesia te van a olvidar de ellos. Que sabes qué, te van a estimar. Hermano, no debemos de tomar decisiones a menos que Jesucristo, que es la cabeza, te dé permiso. Amén. Porque el apóstol Pablo dijo, por lo cual no fui rebelde. Y el apóstol Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermano, la Biblia nos dice que los miembros del cuerpo, ningún miembro es suficiente en sí mismo. Cada uno, si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Si un miembro está gozoso, todo el cuerpo está gozoso. Nos necesitamos los unos a los otros. Amén. No puedes tú decir que eres un cristiano viviendo una vida perdida allá afuera. No puedes tener éxito si decides apartarte de la iglesia. No vas a tener éxito. No vas a tener éxito por mucho tiempo. Posiblemente ahorita te está yendo bien, pero déjame decirte, estás a punto de caer. Estás a punto de irte a la quiebra. Porque Jesucristo así lo dice. Los miembros del cuerpo son los que han sido bautizados. Ningún miembro es suficiente en sí mismo. Cada uno sufre. Si uno sufre, todo el cuerpo se duele con él. Nos necesitamos los unos a los otros. Ahí en Colosenses capítulo 12, versículo 25, nos dice la Biblia así. En Colosenses en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25 y 26. La palabra de Dios dice esto. En el versículo 25 nos da una declaración acerca de los miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Escuche bien. Dios ha dejado así, establecido así, que ningún miembro del cuerpo es suficiente en sí mismo. Dice la Biblia, para que no haya desavenencia, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Dice, y si un miembro recibe honra, que dice, todos los miembros con él se gozan. Hermano, si tú estás gozoso, yo voy a estar gozoso. Si usted está derrotado, yo voy a estar derrotado. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Porque tenemos el mismo Salvador. Porque tenemos el mismo Espíritu. Porque hemos sido salvados por el mismo Señor. Porque Él fue el que murió por ti y murió por mí. De manera que si usted está derrotado, yo voy a estar derrotado. De manera que si usted está gozoso, yo voy a estar gozoso. De manera que si la iglesia tiene éxito, usted y yo vamos a tener éxito. El deseo de Dios es que su cuerpo sea un cuerpo glorificado. El deseo de Dios es que su iglesia sea una iglesia victoriosa. El deseo de Dios es que su iglesia no sea una iglesia que esté llena de telas de araña. El deseo de Dios es que su cuerpo sea más precioso. Cuando Él habla del cuerpo, está diciendo, yo quiero ver una iglesia preciosa. Un grupo de personas felices. Un grupo de personas exitosas.
Un grupo de personas, hermano, del cual Jesucristo es su Salvador, es su cabeza, es el que lo dirige, es el que lo instruye, es el que lo reprende, es el que le enseña, es el que hace todo por él. Y entonces, número 3, la unidad del cuerpo. Ningún miembro es suficiente en sí mismo. Cuando uno sufre, todos los miembros del cuerpo sufren. Nos necesitamos los unos a los otros. Usted no puede estar separado de su iglesia. No debe. No debe, no es correcto. No debe usted de sentirse feliz allá afuera cuando su iglesia está aquí reunida. Usted no debe de sentirse feliz allá afuera cuando el Señor Jesucristo está en medio de su pueblo. Es increíble cómo es que muchos hermanos pueden gozarse en el mundo. Es increíble. Como te dije al principio, solo pueden haber dos razones. Uno es que está siendo rebelde, está siendo desobediente, pero no le va a ir bien. O es que no tiene parte, no es salvo. Por eso es que usted no debe de depender por lo que otro haga, sino que debe de depender por lo que Cristo le pide que usted haga. Amén. Eso es lo grandioso. Que mi vida cristiana no depende de lo que usted hace. Que mi vida cristiana no depende de lo que usted decide, sino que depende de lo que Cristo me dice que yo haga. Porque Él es mi Salvador, Él pagó por mí y Él es el Todopoderoso. Y de Él es el que yo voy a depender y de Él es el que usted debe de depender. Pero mi pregunta es, ¿está dependiendo usted de Él? Si usted estuviera dependiendo de Él, ¿por qué se mete en esos lugares donde no debe de entrar? Si usted estuviera dependiendo de Él, ¿por qué se pone esa ropa que no debería de ponerse? Si usted estuviera dependiendo de Él, ¿por qué es que usted hace lo que usted hace, lo cual Él dice que no se debe de hacer? Es increíble cuántos hermanas y hermanos no tienen cuidado de cómo visten el cuerpo que no es de ellos. Este cuerpo no es mío, le pertenece a Dios. Por lo tanto, Él es el que dice, vístelo de esta manera, no lo vistas de esa otra manera, porque de esa manera se visten los hijos del otro lado. Y es por eso que usted debe de tener cuidado, no solamente de algunas cosas, sino también de cómo usted está vistiendo ese cuerpo que no es de usted, que es de Cristo, que le pertenece a Cristo. Por lo tanto, aunque así le guste a su esposo, ¿sabe qué? Usted obedezca al Señor Jesucristo. Si a tu esposo te gusta que te vistas como ramera, tú no debes de hacerle caso porque tú tienes un Dios todopoderoso que Él es el que va a tratar contigo. Él fue el que trató con Pablo, Él fue el que trató con Pedro, Él fue el que trató con Ananías y Él fue el que trató con todos aquellos varones de Dios que hicieron la voluntad de Dios. Y no creas que no va a tratar contigo. Tu esposo no va a poder hacer nada por ti, ni mucho menos aquel que te dice que te quiere, que te adora, que te baja las estrellas. Querido hermano, hermana, es tiempo que realicemos: o somos cristianos o no somos cristianos. O es usted cristiano o no es usted cristiano. Es tiempo que usted entienda y reconozca: si Jesucristo es su Salvador, ¿está usted recibiendo autoridad de Él? Y si no, preocúpese, porque usted estará viviendo todos los servicios a la iglesia y al final terminaría en el infierno por una sola decisión. Te gustó la comodidad, te gustó la enseñanza, te gustó la predicación, pero no tomaste ninguna decisión. Y la decisión correcta y perfecta es esta: teme a Dios y apártate del mal. Amén. La unidad del cuerpo, entonces ningún miembro es suficiente en sí mismo. Cuando uno sufre, todo el cuerpo sufre. Nos necesitamos los unos a los otros. No podemos independizarnos de la iglesia. No podemos hacernos independientes de Cristo. Tenemos que depender de Cristo. Debemos de depender de Cristo. Que Él sea el que nos da la autoridad de empezar o dejar de hacer aquello. No hagas lo que te da la gana. Haz lo que Él te pide que hagas. La función del cuerpo, los miembros responden a los mandatos de la cabeza. Nos dice ahí Romanos 12, 3, 8. Vamos
Romanos capítulo 12, versículos 3 y 8. Dice, y digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice ahí el versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos del otro, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nos dice ahí en el versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Cada miembro, hermano, en la iglesia, la función del cuerpo, de acuerdo a Romanos 12, 3, 8, los miembros responden a los mandatos de la cabeza. El cuerpo de Cristo sirve a Cristo. Amén. La iglesia es cuerpo de Cristo. Así que la única función, deber o trabajo que hacer de la iglesia es servir a Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que nuestro deber, nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestro enfoque debe de ser solamente hacer la voluntad de Dios. Servir a Cristo. Todo lo que usted haga, que sea para honra y gloria de Dios. Eso es el deseo de Dios. Esa es la función del cuerpo. Cada cosa que estas manos hacen es para beneficio de este cuerpo. Cada movimiento que este pie hace es para beneficio de este cuerpo. Todo lo que estos miembros hacen es para gloria de este cuerpo. De la misma manera, nosotros somos el cuerpo de Cristo y todo lo que hagamos debe de ser para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Él es el que ordena. Cada miembro tiene su propia función. No todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies, no todos podemos ser oídos, no todos podemos ser ojos, pero sí todos podemos servir al cuerpo de Cristo. No hay excusa. No hay excusa por el cual usted se quede sentado. No hay excusa por el cual usted diga no tengo que hacer. No hay excusa por el cual usted diga en la iglesia no hay nada que hacer. En la iglesia hay mucho que hacer. Todo es que usted quiera hacerlo. Para honra y gloria de Cristo. No esperes que te manden. No esperes que te obliguen. No esperes que te pidan. No esperes que alguien te diga que hazlo. Tú vives para Cristo y para honra de Cristo. Si de aquí desde este púlpito nadie te dijera que vistas correctamente, tú vístete correctamente porque tú vives para Cristo. Así si de este púlpito nadie te dice que seas fiel a la iglesia, usted séalo porque usted sirve al cuerpo de Cristo. Así fuera que de este púlpito a usted le digan otra cosa, usted honre y glorifique al cuerpo de Cristo, viva para Cristo. No haga lo que usted quiera, haga lo que Cristo dice que usted haga. Cada miembro tiene su propia función y todos juntos funcionan para el bien del cuerpo y para la gloria de Cristo. Así que cada una de las cosas que usted y yo hagamos va a ser para honra y gloria de Cristo. Efesios 5:15 dice así. En Efesios capítulo 5, versículo 15, la palabra de Dios dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino que dice, como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Por eso Pablo dijo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, muchos cristianos hoy en día están siendo rebeldes, pero usted no sea el próximo. Tome una decisión correcta. Nos dice ahí una vez más, se lo voy a leer y vamos a terminar con esto, porque ya no tenemos tiempo para más. Mirad pues, Efesios
25:15. Mirad pues con diligencia, con mucho cuidado, con mucha atención, cómo andéis, hermano. No andes como te dé la gana, no andes copiando al mundo, no andes imitando al mundo, no andes imitando a los hijos del diablo. Imita a Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué más dice el versículo 16? Aprovechando bien el tiempo, no seas dormilón, no seas aragán, no seas quejón, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, no seas necios, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, cada miembro tiene su propia función y todos juntos funcionan para el bien del cuerpo y para la gloria de Cristo. Que nuestro trabajo, que nuestro servicio, que nuestra dedicación, que nuestra vida sea para honra y gloria de Dios. Amén. Hermano, no pienses agradar a Dios haciendo lo contrario. No pienses agradar a Dios haciendo lo contrario. Cada uno de nosotros, conclusión, cada uno de nosotros debemos de asegurarnos de que de veras somos parte de la iglesia de Cristo. Por la salvación, luego debemos de descubrir cuál sea nuestro don y usarlo para el provecho del cuerpo y para la gloria de Cristo. Cada uno de nosotros. Usted asegúrese de que usted es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, empezando por la salvación. Y si usted es salvo, descubra cuál sea su don y úselo para honra y gloria del Señor Jesucristo. Amén. Pero no se quede sentado. Todos somos útiles en la obra de Cristo. No hay excusa por el cual usted diga no hay que hacer. Hay mucho trabajo. Amén. Lo único que podría pasar es que usted sea un descuidado. El apóstol Pablo por eso dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a orar. Pastor Pablo, ahí donde está, voy a pedir al pastor que nos despida con una oración. Por favor, incline su rostro, no se mueva y tome la decisión correcta. Yo sé que esto fue una enseñanza, pero hay mucho que tomar en serio. Le damos gracias, Señor, por este tremendo mensaje. No cabe duda, Señor, que usted ha hablado a su pueblo. Qué grandes verdades se nos han predicado. Cómo es necesario que entendamos que el cuerpo, que la cabeza del cuerpo es Cristo y nosotros somos el cuerpo. Oh Señor, trae bendición a tu pueblo bendito aquí reunido. Sigue bendiciendo a mi hermano Ramón, usándolo para tu gloria y tu honra. Y Señor, permite que tu Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros, porque son tremendas enseñanzas y bien claras. Y le damos gracias por ello. En el nombre precioso de Cristo, se lo agradecemos y se lo pedimos todo. Amén. Tenemos coffee break, hermanos, pueden pasar, y pan. Que pasen ustedes. Ahí se quedan todos, hay que juntarnos, tener comunión.